vamos a ver estas imágenes y un poco lo que estas imágenes nos suscitan, ¿no? Casi que de entrada uno dice, uy, pero ¿a quién se le ocurrió que de una oreja salga acá una silueta, alguien como que estuviera besando la oreja? ¿Cómo se le ocurrió a la persona que hizo estas fotos? Ah, claro, entonces le cortó el pelito y el pelo hizo como una telaraña y le hizo una araña con el propio pelo. Entonces, esta persona en qué estaba pensando, empieza a tratar de indagar uno. Bueno, esta aspirina es un casquito y entonces es la aspirina, pero entonces la aspirina te protege, está como uniendo conceptos. Y este señor se está cayendo acá por la arruga de la cara de alguien. Y así les puedo dar miles de ejemplos que sobre todo se ven mucho en estos temas de la publicidad y de cómo visualmente se pueden crear cosas nuevas a partir de cosas que ya conocemos. Por ejemplo, este es un anuncio de Dettol, de desinfectante. Bueno, yo creo que ahorita no ni necesitamos mucho de eso porque todo el tiempo estamos usando nuestros desinfectantes. Pero bueno, acá es la idea de una mano y pensar en todo lo que la mano ha cogido en este día. Entonces, ¿cómo en una sola imagen podemos como recapitular todo? Esta fue una campaña que se hizo en otro país, si no estoy mal fue en Polonia, y la idea era que pusieran como todos los iconos de las diferentes redes sociales en las señales de tránsito. Y pues básicamente esto se hizo para que la gente se concentrara y casi que bueno, si se la pasa viendo Facebook, pues se lo vamos a poner en la señal de tránsito para que usted se concentre un poco en lo que está haciendo. Listo, y este es otro ejemplo de IKEA, que lo que básicamente vende son muebles, y entonces como bueno, como que le está faltando espacio y ya le toca meter un tenis dentro del tacón. Todos estos son ejemplos de que nos llevan a pensar o nos hacen a todos, yo creo que la pregunta cuando vemos estas imágenes es esto, ¿cómo la gente llegó a este proceso? ¿Cómo llegó a hacer esta imagen? ¿Cómo llegó a pensar en este concepto? Creo que eso es como lo más relevante que uno tiende a pensar cuando esto sucede. Y entonces, lógicamente, yo estoy acá porque amo el tema de cerebro, porque me gusta indagar como estos temas de, bueno, ¿qué pasa cuando uno toca música? ¿Qué pasa cuando uno dibuja? ¿Qué pasa cuando uno escribe? ¿Qué pasa cuando hacemos teatro? Como les decía, que es un poco como lo que he tratado de indagar sobre esta relación entre el cerebro y diferentes actividades que parecen muy cotidianas, muy normales, pero que realmente son cómo actividades, vamos a por favor, cerremos el realizar o cómo micrófono. hacer un growth más acelerado. Lideré un proyecto de marketing digital. Gracias. Entonces, pensar un poco que estas actividades que nos parecen tan sencillas, realmente son actividades muy complejas y muy demandantes para nuestro cerebro y que lo que hacen es casi que ejercitar nuestro cerebro, así de la misma forma como cuando hacemos ejercicio y siempre hago esta comparación. Evidentemente yo estoy acá por una pasión con el cerebro, por todos estos procesos, porque los procesos artísticos también me interesan, pero mi pregunta, y por eso está el gatico ahí haciendo caras, es que todo aprendizaje, primero que todo, debe tener un sentido para cada uno de nosotros, o si no, no se da ese aprendizaje. Mi pregunta, y lo que voy a abrir acá como pregunta es, ¿cuál es el interés que ustedes tienen sobre creatividad? De repente yo sé que la sesión es muy corta, pero podamos recoger algunas de esas inquietudes y a partir de eso profundizar en alguno de los temas. Entonces, acá entonces voy a hacerles una pregunta y ustedes me van a responder, simplemente. Ya les va a salir ahí el cuadrito, ustedes responden. ¿Qué les interesa saber de la creatividad? ¿Qué conocen de creatividad? ¿Por qué están acá? A mí me interesa mucho que aunque estén allí virtualmente, aunque no nos estemos viendo personalmente, sí conocer sus inquietudes respecto al tema. Entonces les voy a dar un minutico para que por favor lo diligencien. Entonces ya si ingresaron a JoinPD, deben tener allí una pantalla para responder. Entonces en la parte de abajo dice cómo responder la pregunta y sale el cuadradito, ustedes empiezan a responder. ¿Qué les interesa de creatividad? Si hay alguna duda en específico, qué saben sobre el tema, por qué están aquí. Si alguien quiere hacerlo a través del micrófono, por el chat de esta sesión, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Ya lo he hecho por el sistema que has planteado. Perfecto, sí. Ya les voy a mostrar la respuesta, si tengo acá una respuesta.
Para quienes están ingresando, se están conectando, entran a joinpd.com, ahí está en el chat, y digitan este código para poder ingresar a esta presentación interactiva. Bueno, voy mostrando acá alguna... Uy, muy bien, o sea, tenemos un profesor en temas de creatividad, pero a este profe, todo esto es anónimo, así que no se preocupen. Pero le encantaría conocer algo respecto a la parte neurocientífica. Perfecto, y eso es algo de lo que vamos a abordar el día de hoy. Voy a revisar, no sé si por el chat. Bueno, hay alguien más que está escribiendo. Bueno, también podemos usar el chat de acá. Sí, ya tenemos también en el chat un comentario. Sí, sí lo alcancé a ver ahí rápido. El comentario habla también sobre el interés que hay por la interrelación de estas diferentes áreas del cerebro. Uy, hay una pregunta allí interesante y es sobre si hay si hay estudios en relación con la discapacidad y la creatividad. Bueno, realmente puedo ir respondiendo esa pregunta sobre discapacidad y creatividad, vas a encontrar muy poquito. Se encuentra sobre diferentes tipos de daño cerebral y el arte, la creatividad, digamos, usado como terapia de estimulación cognitiva, sobre eso sí se encuentra, personas con Alzheimer, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención, sobre esto sí se encuentra bastante, o sea, como digamos, una especie de terapia a través del arte y de la creatividad, pero específicamente discapacidad, bueno, igual el término discapacidad es bastante amplio, entonces lo que vas a encontrar en términos de literatura científica es muy específico al tema. Entonces, como te decía, con Parkinson o con Alzheimer o niños con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, así es que vas a encontrar mucho más específico. Pero, por ejemplo, estas discapacidades sensoriales, más bien sobre ese tema hay poco. Listo, creo que ahí quedamos. Perfecto, entonces hay unos intereses y evidentemente esto me permite a mí orientar más esta charla para entender esos correlatos neurofisiológicos sin entrar tampoco en el detalle, pero que sí sepamos cuáles son las áreas que se están activando y qué es importante trabajar para el tema de creatividad. Les voy a mostrar un ejemplo de un ejercicio que permite estimular estos temas de creatividad o que permite estimular la creatividad, en este caso a través de una historia. Entonces también, si alguien quiere participar, nuevamente abro allí la historia. Me pareció súper bonito este ejercicio y dice, Jaime recibió una nota por debajo de su puerta y estaba intrigado, sobre todo porque era la puerta del armario. Entonces, la idea es que quien quiera puede terminar la historia o si lo quieren hacer en su casa, en el chat. Y nuevamente les voy a abrir acá para que ustedes, bueno, ahí dice que escribir lo que se acuerdan de la tarea, pero lo vamos a escribir ahí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo terminaría en esa historia? Jaime recibió una nota debajo de una puerta, pero estaba intrigado, incluso asustado, porque esa era la puerta de su armario. O sea, se da cuenta que usted está sentado en su casa y le llega una nota debajo de la puerta del armario. Pongámosle un fin a esa historia. Y ya vamos a ver por qué estamos haciendo esto. ¿A alguien se le ocurre algo? Es como la primera idea cuando uno está en esos procesos de crear.
que básicamente están relacionados con el improvisar, con pensar en otras soluciones. Entonces, ¿qué pudiésemos pensar o cómo pudiésemos finalizar la historia o continuar la historia? Listo, vamos a mirar. Bueno, tenemos muy buena respuesta. Listo, la historia finaliza. La nota estaba en un bolsillo de la camisa que estaba en el armario. Ah, y se deslizó debajo de la puerta. Pero esto es muy, muy racional. O sea, como eso tiene una explicación. Perfecto. Jaime se asusta al recibir la nota. Puede ser. Dice, Jaime abrió la puerta del armario y saltó. Alguien se abalanzó sobre él, le pegó, lo dejó inconsciente. Y al lado, esto es un poco sangriento, quedó la nota abierta que decía, no abras la puerta. Listo, perfecto. Este es un ejemplo claro de todas las áreas que en este momento en nuestro cerebro se activaron para siquiera pensar en un final o una secuencia a esta historia. Pero, si ustedes ven, un elemento importante acá es el tema de motivación. O sea, qué tan motivado estoy hacia la tarea y qué tanto me gusta la tarea. Entonces, por lo tanto, los procesos creativos se vuelven mucho más complejos, ¿no? Hay tareas que en la vida cotidiana realizamos porque nos toca hacer. Un ejemplo son los procesos motores. Nos toca caminar, nos toca coger la cuchara, pero estos procesos son un poco más complejos porque involucran más áreas del cerebro, mayor cantidad de procesos y sobre todo, si acá el tema motivacional no está de alguna forma u otra presente, pues no se van a generar procesos de creatividad. Entonces, si a mí no me gusta escribir historias y no soy muy bueno con el lenguaje, pues evidentemente va a ser una tarea que no me va a gustar muchísimo. Bueno, entonces vamos a comenzar un poco desmitificando lo que es la creatividad o los mitos que tenemos en relación con la creatividad. Nuevamente, yo acá simplemente voy a ir preguntando y ustedes me van a responder en esta modalidad si están de acuerdo, si es verdad o no es verdad. ¿Listo? Entonces voy a empezar por el primero. ¿Será que la creatividad es un don o está dada genéticamente? O sea, el que nació con el gen de la creatividad nació creativo y el resto pues somos muy de malas, como decimos en Colombia. Entonces vamos a responder true or false, o sea, verdadero o falso. Si están de acuerdo con esa frase, le ponen el botoncito verde y si están en desacuerdo, le ponen el rojo. Entonces, ¿será que la creatividad es algo con lo que nacemos? Vamos a ver la respuesta. Bueno, una persona dijo que sí, dos personas dijeron que no. Perfecto. Y este es un mito muy importante y acá me voy a centrar mucho en los temas de la plasticidad cerebral, que no es más que la capacidad de aprender y de ejercitar habilidades. Por lo tanto, la mayoría están en lo cierto. Realmente esta es una habilidad que podemos desarrollar. No es algo que está dado genéticamente, que no hay nada que hacer, que, uy, como que ese es creativo, nació así, estuvo buena estrella y le fue bien. La creatividad es un proceso a desarrollar y que involucra o está basado en diferentes subprocesos que son bastante, digamos que sencillos y que podemos entonces ejercitar. Esto es un tema muy importante. Listo. El otro mito lo voy a colocar acá. Es lo mismo, con verdadero o falso. El siguiente es, solo las personas expertas en algo, en algún tema, el tema que sea que ustedes quieran que hagan, son las que pueden ser creativas en ese tema. Por ejemplo, el pintor, solamente el pintor puede ser creativo en la pintura,
solamente, no sé, las personas que hagan estos procesos de publicidad, solamente ellos pueden ser creativos, o sea, ¿eso es cierto o es falso? ¿O será que si estoy diciendo que es falso es porque no necesito ser un experto para ser creativo? Entonces, si estamos de acuerdo con que hay que ser expertos, le ponemos verdadero, y si estamos en desacuerdo con ser expertos, le ponemos falso. Vamos a ver las respuestas. Cierto. Bueno, acá están divididas nuevamente las opiniones. Dos dicen que hay que ser experto y uno dice que, que es falso. Listo, perfecto. Ya vamos a mirar esos mitos. Y voy a preguntar por el último. El último es en relación, ¿será que necesitamos de la soledad para poder generar procesos creativos? Como estar solos, tranquilos, que nadie nos moleste. Como dicen muchas personas, las mejores ideas surgen en el baño, entonces en un baño de agua caliente, y ahí es cuando ¡prum!, surge el eureka. ¿Será que sí existe ese proceso de eureka y ese proceso como de tranquilidad? Entonces allí pueden también responder. Entonces, ¿están en acuerdo o en desacuerdo? Vamos a mostrar las respuestas nuevamente. Bueno, acá hay alguien indeciso. Bueno, entonces, este amigo o esta amiga, la personita que está acá, no sé para dónde va, pero hay dos personas que están de acuerdo, que dicen que hay un eureka, que hay un momento como inspiración y que hay que estar muy tranquilo para ello, y esta persona está como indecisa, al parecer. Listo, perfecto. Vamos a revisar entonces todos estos mitos, y el primero es el mito eureka, y tendemos a pensar que es que necesitamos como ese momento inesperado a partir del cual surge la inspiración. En cierta forma sí es cierto que el cerebro requiere de algunas condiciones fisiológicas para que los procesos de creatividad surjan con mayor facilidad, y son las ondas alfa, que ya las vamos a ver más adelante, ¿sí? Sin embargo, también, digamos que no necesitamos del aislamiento, la soledad, y de hecho esto entonces es un mito, como pensar es que hay unos momentos de iluminación. A veces dentro del mismo trabajo que uno puede estar haciendo pueden estar surgiendo las ideas. Ya vimos que no están los genes, definitivamente es una habilidad que podemos desarrollar. Otra que tendemos a pensar mucho sobre la creatividad es que es algo que nunca antes se había pensado, y eso no necesariamente es así. De hecho, muchos de los procesos creativos están basados en otras ideas. Es decir, alguien que como que traiga una idea que nunca antes pensó, eso es muy difícil, es muy inusual. Realmente todas las ideas, incluso hablando a nivel científico, estamos, no sé, teoría de la relatividad, todas esas cosas fueron basadas en otras ideas. Entonces el pensamiento creativo simplemente es trabajar con ideas que ya existen y verlas de maneras diferentes. Lo otro, los expertos, si realmente se requiere una experticia. Evidentemente yo sí tengo que empaparme del tema sobre el cual quiero ser creativo, pero está comprobado que cuando hay equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios donde hay diferentes maneras de ver o abordar un mismo problema, pueden surgir ideas más creativas. Entonces les voy a dar un ejemplo, y es algo que se hace en marketing. Está el diseñador gráfico y está el jefe de marketing que sabe pues toda la campaña que hay que hacer, pero yo puedo traer una ama de casa que conozca del tema y le puedo preguntar acerca de su punto de vista. O sea, ella no tiene que ser experta en marketing para poder dar una idea original. Y esto nos abre mucho también la mente a que para ser creativos requerimos escuchar a otros, requerimos interactuar con otros y ver otros puntos de vista. Y casi siempre muy buenas ideas pueden salir o derivar de allí. El mito del ermitaño es: necesito estar solo, necesito estar aislado, pero eso no es cierto. Realmente también las ideas creativas pueden surgir en el trabajo en equipo, y generalmente las muy buenas ideas surgen del trabajo en equipo. Lo que suele suceder es que casi siempre hay una cabeza visible dentro de esos equipos de trabajo, y estoy hablando a nivel científico, a nivel artístico, en todos los niveles, pero siempre se requiere de otros cerebritos aportando.
en relación con el problema o lo que se quiera crear o desarrollar. Entonces, no es un don. Y algo muy importante acá es que tendemos a pensar que está ligada al arte solamente, y la creatividad no está ligada desde su misma definición exclusivamente al arte. Está presente en personas límites, ¿no? Entonces por eso puse a Van Gogh acá, que todos conocemos, pues con su tema, con su esquizofrenia, con sus temas pues mentales, y bueno, sobre esto incluso uno encuentra bastante literatura sobre la relación, y los invito un poco a leer sobre eso, psicopatología y arte. Hay evidentemente muestras de que las personas que están en el límite entre la cordura y el trastorno mental, la enfermedad mental, tienen ciertos rasgos de creatividad o ciertos rasgos de genialidad. Pero, sin embargo, no es exclusiva de personas que tengan este tipo de condiciones. Vamos a ver por qué estas personas que están al borde de un trastorno importante a nivel psicológico, pues pueden acceder como a estos procesos creativos. Y otro de los grandes mitos, que incluso todavía algunos psicólogos piensan, es que solamente se encuentra en el hemisferio derecho porque nos han enseñado, y claro, evidentemente sí, los hemisferios están de cierta manera especializados, pero no son exclusivos. Y se habla mucho de que es el hemisferio derecho, el creativo, y es el que, bueno, de todas formas sí tiene que ver con razonamiento visoespacial, pero esta función no es exclusiva. Es como la misma función del lenguaje que sabemos que está en el hemisferio izquierdo, pero el hemisferio derecho también ayuda con el lenguaje. Y uno tiende a pensar que es como si tuviéramos dos cerebros divididos. Y hay que desmitificar mucho en estos temas de neuro que el cerebro está partido en dos, porque es que el cerebro tiene un cuerpo calloso que comunica ambos hemisferios y ellos constantemente se están retroalimentando. Entonces es un poco desacertado pensar en que solamente en el hemisferio derecho tenemos la creatividad. El hemisferio izquierdo, aunque es el racional y el lógico, también participa de los procesos creativos. Siempre el cerebro está integrando actividad. El cerebro no trabaja solo y aislado. Entonces, por eso es un mito pensar en esto. Vamos desde la definición misma, y me gusta usar mucho la etimología, es decir, de dónde vienen las palabras, y creatividad viene crear, que significa engendrar, producir, crear. Creo que todos lo tenemos esto también claro. Pero algo interesante que revisé buscando allí esta etimología es que crear o creatividad también viene de crecer. Entonces, esto significa que casi que pudiésemos decir que es un proceso inacabado, que es un proceso que va generando un curso y por lo tanto que es algo que se puede desarrollar. Esto es un poco lo que quiero traer acá a colación con este término. Pero también hay otro término que deriva, que es poiesis, que es algo que causa o que hace que algo pase de no ser a ser. Y eso evidentemente quien permite ese proceso de pasar de no ser a ser somos nosotros mismos. ¿Con qué? Con las habilidades que podemos desarrollar en relación con esto. Listo. Acá, bueno, iba a ser un jueguito, pero creo que por tiempos no alcanzamos. Simplemente voy a mencionar que estos procesos de creatividad están ligados a la lúdica también. El juego es una necesidad básica. Uno piensa que no, que el juego es algo como que uno hace cuando le sobra el tiempo. Pero los niños juegan, y yo siempre digo, los animales juegan. Ustedes han visto perritos, gaticos que juegan, y si ellos que son tan instintivos están jugando, es porque es importante. Lo mismo para el adulto. Ustedes saben que, bueno, los perritos, los gaticos juegan para desarrollar unas habilidades. Los seres humanos también jugamos, también como mamíferos, jugamos para desarrollar unas habilidades. El juego permite, o es una de las maneras, la lúdica, es entrar a desplegar una habilidad. Por eso se dice que el individuo que juega es un hombre o es una persona que hace algo que sabe hacer. Y es una necesidad básica, además, que activa la interacción entre los procesos corticales, lo que conocemos con el cerebro, como cerebro, y los procesos subcorticales que están en otras estructuras que están más abajo de esa masa cerebral que conocemos todos como cerebro, y además unos procesos de neurotransmisión importantes. Realmente el cerebro se está ejercitando cuando jugamos y está desarrollando obviamente procesos de atención y procesos de estimulación. Y bueno, yo creo que todos, acá puse esta imagen porque todos recordamos, y los que no, pues les recomiendo que se la vean. Es una película viejita que se llama La vida es bella, y como este papá en medio de un campo de concentración nazi, pues empezó a hablar de un juego, y esto disminuyó el estrés del niño. El niño no se dio cuenta, pero el niño estaba desarrollando unas habilidades que le permitieron sobrevivir. Por eso que puse allí la imagen de esta película tan bonita.
También el juego entonces disminuye el efecto del cortisol sobre el cuerpo, ayuda a lidiar con estrés, activa incluso otros neurotransmisores como la norepinefrina, que estimula la liberación de sinapsis, que permite que se active ese sistema nervioso e incluso genera procesos de plasticidad cerebral. Si ustedes ven cuando uno juega, es repetir una actividad. ¿Sí? Juego ajedrez, entonces jugué ajedrez, ay, perdí, ay, volvamos a jugar. Casi siempre es lo que dice un niño, ¿no? Incluso un adulto, ay, volvamos a jugar. Cuando los chicos están en un videojuego, ay, perdí el nivel, no pasé, me mataron, bla, 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 vuelvo a comenzar. Entonces es una actividad de ejercitación constante. Y uno tiende a pensar que no se está haciendo nada, pero en el cerebro están pasando cosas. Incluso hay estudios que están mencionando esa relación o ese cambio que se está sucediendo a raíz de esta plasticidad cerebral en los videojuegos. No voy a salir del tema, es supremamente interesante, pero ya hay estudios sobre eso. Lo que pasa es que muchos de los estudios que muestran estos efectos de los videojuegos están sobre todo en China, a veces no es tan fácil traducirlos, pero sí se encuentran también en español y en inglés. Esos efectos de los videojuegos sobre diferentes habilidades, por ejemplo, visoespaciales, pero sí, obviamente hay un deterioro de ciertos procesos atencionales y bueno, todo lo que ya conocemos. Sin embargo, entonces lo importante acá es entender que la creatividad está ligada al juego y que el juego es ejercitar algo. Entonces, un primer punto importante es que para la creatividad necesitamos estar ejercitando o llevando a cabo algo constantemente. ¿Qué necesitamos para ser creativo? Nada. Sencillamente no necesitamos nada porque crear es producir a partir sencillamente de la nada. Es importante que para cuando estimulemos en temas de creatividad, pues lo podamos decir. ¿Qué implica que todos sabemos? Implica ir al límite, pero también estar sumergido en el caos. Entonces, si yo soy psicorrígido, si para mí todo tiene que estar organizadito y cuadradito, va a ser muy difícil ser creativo y uno de los entrenamientos que se hacen para creatividad es que la persona aprenda a convivir con el caos, con el desorden, si lo podemos decir. Implica desafío, construir, lógicamente es un temor, no sé qué va a pasar. Por ejemplo, en la tarea que les puse ahorita de la historia, uno dice, pero ¿qué? O sea, ¿qué escribo? ¿Qué hago? Uno entra como en angustia y sobre todo cuando hay que producir un resultado. Pero también la creatividad nos implica tener un conocimiento profundo, se me olvidó abrir la presentación, tener un conocimiento profundo de lo que estamos haciendo. Acuérdense que no tenemos que ser expertos solitarios para desarrollar creatividad, pero sí necesitamos sumergirnos en el problema sobre el cual necesitamos generar una respuesta creativa. Se requiere mucha libertad, esto es un proceso importante de desinhibición a nivel cerebral que voy a hablar más adelante, y también manejar la contradicción, que es una de las características importantes de las personas que son creativas. Pero sobre todo, hay que entender que también la creatividad está ligada al juego y la creatividad está ligada a la inteligencia, entendiéndose la inteligencia como la capacidad de adaptarnos al medio. Muchas de las personas que logran sobrevivir incluso en entornos muy duros, lo hacen con una gran dosis de creatividad, ¿cierto? Entonces la creatividad es contextual, el contexto me lleva a mí a desarrollar ciertas habilidades en relación con la creatividad, pero también la necesidad de supervivencia y de adaptación al medio me puede ayudar a generar alternativas de solución de problemas. En esto voy a ponerles rápidamente un video porque nosotros colombianos sí que somos campeones para la creatividad, para desarrollar en condiciones a veces incluso muy difíciles soluciones o ideas creativas a diferentes situaciones que se nos presenten. Entonces lo voy a poner así súper acelerado este video, pero para que veamos un poco de lo que una mente creativa puede llegar a hacer. Entonces, esto no tiene subtítulos, pero les voy a poner una velocidad mucho más rápida para que los veamos.
Bueno, entonces este ejemplo, claro, bueno, yo sé que hay muchas cosas que culturalmente pronto ustedes dicen, pero ¿qué está diciendo esta señora? Pero bueno, si vieron allí varias, esto se le llaman colombianadas, son cosas que hacemos en Colombia para solucionar cosas de manera creativa. Ahí está muy inmerso el tema de contexto y está muy inmerso también el tema de encontrar una solución a algo. Acá en la presentación tengo algo que pues por lo menos en mi época se hacía mucho cuando yo vivía allá en Colombia, y es que las neveras por detrás traen como una parrilla caliente, y cuando a uno no se le secaba el uniforme del colegio o tenías que, bueno, no teníamos secadora, entonces no teníamos cómo secar la ropa, la poníamos detrás de la nevera para que se secara. Este es un ejemplo, algo muy sencillo, pero que nos lleva a entender que a veces el contexto nos obliga también a ser creativos. Pero si yo no tengo un reto cognitivo, no voy a ser creativo. Entonces, sin el desafío no puede haber creatividad. O sea, si estoy en una zona de total y absoluto confort, nunca van a suceder estos procesos creativos, ¿no? Pero como entonces la solución de problemas me lleva necesariamente a generar creatividad. Yo en esto veo mucho cuando trabajaba con niños, que hay niños que, y yo no sé si ustedes lo vean en su experiencia, incluso en su práctica, hay muchos niños que se enredan con cosas muy sencillas. Entonces, no sé, no pude destapar el agua, el refresco, lo que sea, no pude insertar el pitillo. Entonces, allí es importante justamente, y este es un proceso de creatividad, decir, bueno, tienes un problema, no puedes abrir, ¿qué otras soluciones puedes hallar que no sea necesariamente que alguien te ayude? Es un ejemplo claro de ese pensamiento que vamos a hablar también y que se llama pensamiento divergente. Es como yo le encuentro múltiples soluciones a un problema, no siempre tiene que ser una única solución. Y en eso sí que los padres a veces cortamos o cortan esta creatividad porque simplemente hacen las cosas a sus hijos, les solucionan todo y entonces crecen con la idea de que ellos no tienen por qué solucionar nada. Entonces recordemos que también la creatividad es una solución a un problema, que no siempre lleva un producto, a veces solo el camino genera recompensa, no siempre tengo que hacer algo importante, y sobre esto se ha hablado mucho de que estamos en una época en la cual nos obligan como a ser excelentes en todo, pero a veces, por ejemplo, en los procesos artísticos, no tengo que ser excelente, no tengo que ser el mejor músico, pero si yo quiero practicar música lo puedo hacer porque es bueno para mi cerebro, porque lúdicamente me ayuda. Puedo pintar y no ser un buen pintor ni el mejor pintor, pero simplemente lo hago por el placer, ¿cierto? ¿Qué más requiere la creatividad? Entonces requiere flexibilidad cognitiva. Como les decía, si yo todavía estoy muy encasillado, soy psicorrígido, va a ser muy difícil para mí generar procesos de creatividad. Entonces lo podemos ejercitar, necesitamos la curiosidad, necesitamos el reto, desinhibirnos, porque el problema es que a veces uno dice, no sé si les pasó a algunos haciendo allí lo de la historia. Llegó entonces la papelito debajo de la puerta. Entonces hay mucha gente que dice, ay no, pero si escribo eso, qué vergüenza, no, eso es muy tonto, no, yo no debería hacer esto, y tal vez se pierden muy buenas ideas por esa dificultad o ese exceso de inhibición que tenemos y que viene de nuestra área prefrontal. La motivación interna y autonomía, que ya lo hemos hablado, es muy importante, y bueno, acá hay un ejemplo de una especie como de propaganda muy creativa, porque uno de entrada dice sexo gratis y dice no, por la compra de 4 neumáticos, sea cual sea tu sexo, llévate gratis el cambio de aceite. Pero esto ya llamó la atención. Perfecto, entonces vamos a entrar un poco a identificar esos procesos. Lo primero que sucede en los momentos creativos, esos momentos de eureka, es que las ondas alfa del cerebro, tenemos varias ondas que incluso están acá, ¿cierto? Estas ondas que son así como con los picos muy más bien cortos y seguidas, estas ondas no son de meditación, sino son ondas ya sea de estrés o sea ondas de actividad normal. Entonces estoy pensando en el día a día, tengo que hacer esto, lo otro, X o Y. Esas son ondas de activación. Pero bueno, estas son ondas de sueño, ¿sí? Y estas son unas ondas intermedias, estas dos que están acá, y acá en la mitad justamente están las ondas alfa. Todo esto significa que son neuronas que se están disparando. Entonces, ustedes ven acá hay una alta tasa de disparo de las neuronas, hay una actividad cortical, se le llama eso, una actividad cerebral constante. Acá ya la actividad es un poco más lenta, más pausada. Estos estados creativos se corresponden con las ondas alfa, que son estados que corresponden en la conducta a relajación, a pensamiento, a lo que hacemos cuando soñamos despierto. Ay, si yo fuera millonario, qué rico sería. Cuando estamos haciendo todo ese proceso de ensoñación, pero estoy despierto, no estoy dormido, pero estoy como en la mitad, estoy relajado y estoy pensando lo que quiero,
Esos son los mismos momentos en los cuales surgen y se ha estudiado que se generan ideas creativas. Entonces esto ya nos da un punto importante. Casi que para un proceso creativo uno sí debería saturarse, eso lo vamos a ver al final como unos pasos, saturarse, sobreinformarse, tener mucha información, que es el punto que yo creo que todos hemos pasado cuando tenemos que generar una respuesta, y es, me saturo, pienso este problema miles y miles de veces y después abandono y digo, me voy a calmar, me voy a relajar, no voy a pensar más en esto. Eso es un proceso importante que hay que hacer en la creatividad, porque eso permite entrar en estas ondas alfa, voy a hacer algo que me guste, me voy a sentar acá, voy a ir a dar una vuelta, voy a escuchar música, pero sin pensar en eso que me aqueja o en eso sobre lo cual yo tengo que dar respuesta, y es allí cuando surgen estas soluciones creativas. Y es muy interesante porque la creatividad en términos de cerebro lo que hace es unir o integrar la actividad cerebral, pero también coexisten o existen cosas muy contradictorias cuando estoy generando pensamiento creativo. ¿Qué hay cuando suceden estas ondas alfa? Hay una baja inhibición de nuestro lóbulo frontal, que es el que nos dice, no lo hagas, no lo digas, es ridículo, ¿para qué? Es como el que nos está juzgando, pero también el que nos ayuda a modularnos. Porque si nosotros dijéramos todo lo que pensáramos, hiciéramos todo lo que quisiéramos, pues tendríamos problemas serios de interacción con las demás personas, que es lo que sucede en los pacientes que llamamos frontalizados o personas que han tenido lesiones en ese lóbulo frontal. Entonces, cuando estamos en esa relajación, estamos despiertos, conscientes, estamos activos, pero hay una baja inhibición, no somos tan fuertes con nosotros mismos de decir, ay, no, eso es ridículo. Cuando nos permitimos pensar, ¿y qué pasaría si yo fuera millonario? Pues me estoy desinhibiendo, no estoy diciendo, ay, pero tan boba, si no tiene un peso. No, simplemente es, voy a dejarlo ser, así sea ridículo y así no tenga sentido. Entonces, también es muy propio esta actividad cortical de los estados meditatorios. ¿Sí? Donde estoy consciente, despierto, pero estoy meditando, pero tampoco dormido, porque ya dormido, pues ya entran estas otras ondas que son delta y teta, ¿sí? Como que ya empiezo el momento de dormir. Por eso es también muy típico que la gente que trata de meditar le da sueño, ¿cierto? Como que pasan fácilmente de estas ondas a estas. Sin embargo, entonces la meditación y el relajarse son un paso importante para los procesos de creatividad. Entonces, un cerebro creativo es la expresión constante de opuestos. Siempre tengo que ser un poquito extrovertido, pero un poquito introvertido. Tengo que estar con los demás, pero tengo también que estar solo para que, en cierta forma, estos momentos de relajación surjan. Tengo que tener en cuenta contradicciones, pensamientos que pueden ser opuestos, que uno dice una cosa no tiene relación con otra, pero esa puede ser la solución a un problema. Y entonces acá, estas son las conexiones neuronales de un cerebro creativo, ¿sí? Que se expresan por estas líneas. Acá están las áreas y las líneas. Si ustedes ven, hay bastante conexión. Entonces, la actividad creativa es una actividad un cerebro creativo es un cerebro que logra integrar actividades que parecen opuestas, y ya vamos a ver las redes que allí se activan. Entonces, activa sistemas cerebrales que general o típicamente no van juntitos, ¿sí? Ese soñar, con ese racionalizar, con ese verbalizar, casi no siempre o muy pocas veces van juntos, solamente en los momentos de creatividad. Es donde yo me permito ambas cosas, ser muy racional y muy aterrizado, como decimos en Colombia, poner mis ideas con los pies sobre la tierra, pero también me permito soñar. Ambas cosas tienen que estar para que se genere. Entonces, la creatividad. Y como les decía, moverse de la introversión a la extroversión. Necesito socializar con otros, pero también necesito momentos de quietud y de calma. Y estos patrones de estas conexiones deben ser fuertes. O sea, yo sí tengo que ser un experto en soñar e imaginar. Hay bastantes ejercicios, yo por eso digo, amo mucho estos procesos de arte. Hice teatro mucho tiempo, y en teatro uno le hacen ejercicios de crear, de imaginar, se llaman ejercicios de improvisación, donde imagínense que usted es una mesa, y entonces se va a quedar ahí todo el día como una mesa, y bueno, lógicamente hay un tema somatosensorial, o sea, realmente estoy haciendo un movimiento y me estoy quedando ahí, y estoy percibiendo mi cuerpo, y bueno, pasan muchas cosas, pero lo importante es, ¿por qué no puede ser usted una mesa? Trate de vivir la vida como una mesa. Un ejemplo, ¿sí? Todas estas cosas, toda esta ejercitación hace que estas conexiones, que estos patrones de conexión puedan ser fuertes. Entonces tengo que permitirme espacios donde yo sea muy lógico, muy racional, pero también espacios donde yo pueda soñar, donde pueda hacer cosas porque sí, voy a coger una hoja y quiero rayar porque sí, a ver qué sucede. Por eso a veces se habla mucho de que
bueno, digamos que esto es controversial, de que, ay, no, entonces para ser creativo, entonces con la mano izquierda, usted es diestro, entonces con la mano izquierda se va a cepillar los dientes y todo, eso sirve en la medida en que integra actividad y ejercita esos patrones de conexiones del cerebro. Si yo soy diestro, pero estoy usando la mano izquierda constantemente, pues voy a afianzar más esa interacción y esa relación, pero eso en sí no me va a hacer creativo, me va a ayudar a afianzar estas conexiones entre diferentes lóbulos del cerebro. Entonces casi que acá están activados el área prefrontal, que es la que nos inhibe, el área occipital, que es un área visual, bueno, digamos dependiendo de lo que estemos haciendo, esta área parietal que tiene que ver mucho con la imaginación, esta área de ínsula, ¿cierto? Que está como por acá detrás de este lóbulo que es el temporal, y esta tiene que ver con los procesos emocionales, la emoción también está metida en la creatividad, incluso el cerebelo, bueno, este es el cerebelo, pero lo importante es que acá nos está mostrando que las mayores conexiones están entre las áreas prefrontales, las áreas parietales, que son las que están acá en verde, e incluso áreas motoras. Ya vamos a ver muy bien esto. Diferentes teóricos, y acá voy a citar uno en específico. Bueno, son varios, pero el más importante es este señor Schachter, y él habla de 3 redes importantes que se activan y que él ha demostrado con resonancias magnéticas funcionales cuando una persona es creativa. Lo primero, una red neuronal, o sea, son neuronas que trabajan juntas y primero que se activan cuando el cerebro está imaginando, que es la red parietal, que es este es el lóbulo parietal, queda casi que tenemos una línea imaginaria, queda en esta parte. Este lóbulo parietal es el que se activa, bueno, con un poquito del frontal, pero sobre todo el parietal, y acá lo que está sucediendo es que esta persona está imaginando, está soñando, está todo lo que ustedes quieren que no tenga sentido, ¿sí? Ese soñar despierto y esas ondas alfa. Entonces, integra esa actividad que se le llama una red neuronal por defecto que se utiliza cuando el cerebro está imaginando. Pero también se está activando la red de control ejecutivo, que es la del lóbulo frontal, que está acá, y esta red es la que me permite a mí estar verificando lo que yo estoy haciendo está bien, lo que estoy haciendo está mal, lo que me permite reflexionar, ¿será que esto sí, será que esto no? Me permite tener ideas. Lo que pasa es que esta red generalmente, como les decía, lo que hace es generar procesos de inhibición, hace que digamos, no, no vamos a hacer esto, uy, ¿cómo se me ocurre decir tal cosa? A veces soy impulsiva y ¿por qué dije eso? ¿Yo por qué hice eso? ¿Sí? Es como una mala activación, por así decirlo, del área frontal. Pero acá se requiere estar pensando, estar memorizando incluso, estar racionalizando, pero a la vez desinhibiendo. Este es el proceso complejo. Necesito estar pensando, reflexionando, teniendo mucha información que llamamos racional, pero a la vez tengo que desinhibir para que esta otra área también se pueda activar, que es la parietal, la que me está permitiendo imaginar. Esa es la segunda, la red de control ejecutivo se llama así, que se activa para que podamos tomar todas nuestras decisiones, monitorearnos y estar reflexionando sobre lo que estamos haciendo, que se llama metacognición. Y hay una tercera red que es la más importante porque estas, la 1 y la 2, son aparte. O sea, una cosa es usted soñando, imaginando, haciendo todas esas cosas que parecen que no tienen una razón de ser en la vida real. Y otra cosa es la red de control ejecutivo, que es la que le permite a usted desarrollar una tarea. Entonces, ay, no sé, tengo que hacer un ensayo. Entonces, yo me tengo que sentar con mi red de control ejecutivo a decir, bueno, ¿qué ideas tengo? Comenzaré por esto y voy a escribir, uy, esto me quedó mal, no, yo creo que le voy a quitar esto, voy a volver a dar una revisada, ay, me faltó tal concepto. Todo eso lo hace la red de control ejecutivo. Es muy aparte de estar soñando. Pero lo interesante de las personas creativas es que unen estas dos redes a través de algo que se llama la red de prominencia, que está en la ínsula bilateral. Esa ínsula bilateral está como en este lóbulo, que es el lóbulo temporal, como por dentro, es una forma como de decirlo. Está acá, este es nuestro lóbulo temporal. Acá adentro hay una estructura que se llama ínsula, que está muy relacionada con el procesamiento emocional, pero también con el aprendizaje y la memoria. Esta área, además, nos muestra desde la motivación también, y todos los sistemas motivacionales, qué es importante atender, ¿sí? Qué tan importante, qué tan urgente es un asunto. La ínsula nos dice, uy, si a esto hay que poner atención o no, no le pongamos cuidado, eso no es tan importante, ¿sí? Entonces, esta red de prominencia que nos permite discernir esa importancia de algo,
es el interruptor o el conector entre esas dos redes, el que dice, bueno, es importante que escuchemos al área prefrontal, pero también al área parietal. Ambas son importantes y voy a integrar la actividad de ellas. ¿Sí? Entonces, más o menos, como dice acá, este es el pensamiento creativo en términos del cerebro. Entonces, las áreas verdes que están acá, ¿cierto? Este es el lóbulo frontal y estas áreas de atención, estas áreas, como les decía, de funcionamiento ejecutivo, está bien esto hecho o no, se activan acá. Y estas son las de rojo, que son las de imaginación, que las del parietal es como el soñador, que está pensando en cosas que son hasta absurdas. Y esta área que está en amarilla es la que conecta ambas áreas, la de pensar, la de ser racional, con esta área, si se puede decir así o llamar así, con esta área que es imaginativa. Y dice, ambas cosas son importantes y puedo integrar la actividad de ambas cosas. Vamos a hacer este ejercicio muy rápidamente. Vamos a mirar estas imágenes, son objetos de la vida cotidiana. Entonces simplemente vamos a escoger un objeto, vamos a pensarlo, y le vamos a dar otro uso a este objeto. Por ejemplo, esto es un sacacorchos. Voy a pensar en otro uso que tenga este sacacorchos que no sea sacar el corcho. ¿Sí? Pensar otro uso. ¿Sí? Acá hay un pote, un tarro de jugo de naranja, entonces, ¿cómo le doy otro uso? ¿No? Acá hay unas tijeras. ¿Para qué me pueden servir las tijeras que sea no recortar? Entonces, si ustedes ven, cuando estoy haciendo este ejercicio, estoy activando mi área pensante, mi corteza prefrontal. Uy, pero las tijeras sirven para cortar, pero pensemos en otra cosa que no sea cortar. Mientras se tiene que activar el área parietal diciendo, pensemos en algo ridículo, bueno, las tijeras sirven para cortar, pero pensemos que nos sirven como cuchara, un ejemplo, ¿sí? Y ambas están coexistiendo a la vez. Este es un claro, clásico ejemplo de creatividad. Entonces ya les voy a abrir de nuevo el espacio para que ustedes piensen, escojan, incluso hay donas, hay un chupo, hay un zapato, unos legos, son como juguetes de bebé, hay billetes. Pensemos en otro uso a esas cosas que están allí. Les voy a dejar un minutico y, bueno, estos son como unas aromáticas que llamamos acá infusiones. Otro uso alguna de esas cosas. O pensemos en cualquier cosa de la vida cotidiana, si es que alguna de ellas ustedes dicen, no, yo no le veo como que sentido. Y vamos a escribir la respuesta. De algún objeto que nos sirva para otra cosa. Yo ya les di el ejemplo de lo que pasa en Colombia. Una nevera me puede servir de secadora. Vamos a ver si tenemos, bueno, tenemos dos respuestas. Vamos a ir mirando estas dos respuestas. Ya todos pensamos en las tijeras. Eso se llama efecto priming. Las tijeras me sirven para matar un mosquito. Un ejemplo claro cuando estamos desarrollando estos procesos creativos es esto. Si alguien dice, las tijeras me sirven para matar un mosquito, y yo digo, uy, no, pero usted tan ridícula, ¿cómo va a matar un mosquito con unas tijeras? Ya inmediatamente el pensamiento creativo dice, uy, no, mejor no. El frontal, la corteza prefrontal va a decir, uy, no, mejor yo no hablo, mejor yo no digo nada porque tengo una desaprobación social, lo cual también tiene unos efectos importantes sobre mi conducta y sobre mi cerebro. Entonces, si yo genero crítica constante, pues también voy a tener el pensamiento creativo, ¿no? Porque eso va a ser la función de lo que no estoy, o sea, cuando yo digo las tijeras me sirven para matar un mosquito, estoy desinhibiéndome y diciendo, esta puede ser una posibilidad, ¿sí? Pero también de la otra parte tiene que haber tolerancia ante la frustración de decir, bueno, mi idea no fue acogida, se rieron de mi idea, pero voy a seguir pensando así porque en algún punto me va a dar un resultado. Creo que la otra persona quedó como, la que estaba escribiendo la tijera quedó. Lo que quiero decir es que no me voy a burlar de ninguna de las expresiones, igual son anónimas. Ustedes pueden escribir lo que quieran. Y mientras ustedes están haciendo ese proceso, el área parietal está diciendo, pensemos en todas las ridiculeces
que podamos hacer, y el área frontal está diciendo, bueno, recojamos esta información porque nos sirve para este ejercicio, chévere para entender algo. ¿Están viendo ustedes un sentido a esto? Pero justamente el pensamiento creativo trabaja con el sinsentido unido al sentido. Entonces ya esas ondas alfa se están allí activando. Mientras ustedes responden, ahorita me devuelvo, esto es lo que está pasando en sus cerebros en este momento. Estas áreas en rojito y en amarillo son las áreas de mayor activación. Esto es una resonancia magnética funcional. Y básicamente lo que se ve acá es el intercambio de oxígeno que están teniendo las neuronas. Entonces, este es nuestro lóbulo frontal. Este acá está derecho e izquierdo, porque ambos se activan. Entonces, nuevamente, ahí quitamos el mito de que solamente el hemisferio derecho es creativo. Acá ambos hemisferios están trabajando. Y si ustedes ven, hay una importante activación de ciertas áreas frontales, pero sobre todo se está activando esa área parietal, de la cual les hablé y que tiene que ver con toda la creatividad y el sinsentido, toda la imaginación, lo que conocemos como imaginación. Se están integrando. Eso es lo que está pasando acá en el lado derecho, en el lado izquierdo. Y toda la conexión con diferentes estructuras, que eso es lo impresionante. O sea, cómo todas las neuronas trabajan entre sí. El sacacorcho puede servir de juguete. Yo le puedo poner una cabecita, un muñequito, el muñequito para subir y para bajar, sí, puede servir. La tijera me puede servir con una regla. Ah, sí, es muy buena idea. Yo puedo usar la tijera, ponerla ahí, abrirla y me sirve para trazar una línea. Estoy pasando mientras seguimos pensando en eso. Y además, bueno, entonces de este modelo explicativo de todas las redes que se activan cuando estamos siendo creativos, hay un modelo de creatividad de los 3 factores que ya me implica las habilidades que yo requiero para incentivar el pensamiento creativo. Entonces, uno es la desinhibición, ya lo hemos hablado, otro la búsqueda de novedad, eso es muy importante, y la otra es que haya una hiperconexión de todo el sistema dopaminérgico, que es el sistema de recompensa. Si para mí no es gratificante en lo que me están pidiendo que sea creativo, la creatividad sencillamente no va a suceder. La creatividad surge cuando lo que estoy haciendo es motivante para mí. Entonces son 3 elementos importantes a tener en cuenta si es que yo quiero trabajar estimulación de creatividad. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el lóbulo frontal nos desinhiba. No ser tan duros con nosotros mismos, permitirnos incluso los pensamientos que sean, lo que nos parezcan ridículos o contradictorios. La novedad, buscar cosas nuevas, cosas que yo diga, bueno, esto tal vez ya se hizo antes, pero lo voy a hacer de otra forma. ¿Sí? El sistema límbico, entonces, ahí es todo el sistema de motivación, con las vías serotoninérgicas y dopaminérgicas, que son neurotransmisores implicados en movimiento, pero también implicados en memoria, en aprendizaje, en motivación. Y el lóbulo temporal, este es otro modelo que nos dice que además se activa ese lóbulo temporal, que es donde está nuestra estructura que se llama ínsula, que es la que conecta, y allí también se da desinhibición y también se da fluencia, esa capacidad de fluir, como el mismo nombre lo indica. A ver si bueno, creo que acá nos quedó esta respuesta para lanzarlo a. Bueno, continuemos. Y algo también, otro elemento que le añadimos, estamos como haciendo acá un caldito y vamos añadiendo ingredientes, es el pensamiento divergente. Tendemos, incluso en los ámbitos académicos, y bueno, y hay ciencias que lo requieren así, pero tendemos mucho a hablar de pensamiento convergente. El pensamiento convergente es, solamente hay una respuesta a algo que yo le estoy preguntando. El pensamiento divergente me dice, frente a una pregunta yo puedo tener muchas respuestas. Y el pensamiento divergente es algo que se tiene que formar si queremos estimular la creatividad, incluso el pensamiento contradictorio, pensar las cosas desde otro punto de vista diferente. Y entonces, ¿cómo se me ocurre a mí sacar de un huevo esta obra del Grito, ¿no? Eso es como una forma de pensar. ¿Cómo se me ocurre a mí reproducir esta pintura con un perrito? Bueno, entonces este es un ejemplo, simplemente lo voy a poner, es un ejemplo de una tarea divergente. Entonces tengo lo que sería pensamiento convergente, ¿qué es? Tengo 10 euros, uy, estoy con la moneda de ustedes, tengo 10 euros y 20 euros. ¿Cuánto dinero hay en total? 30 euros. Listo. Eso es tarea, pensamiento convergente. Pensamiento divergente es, tengo 2 billetes. ¿Qué cantidad posible puedo tener en esa billetera o en ese monedero? Entonces ahí es donde vienen todas las múltiples soluciones
a un mismo problema. Eso es lo que hay que incentivar. No hay una única solución. Bueno, hay otros miles de ejemplos. Voy a escoger uno nomás. Escribir 5 palabras que contengan las vocales E y O. Otro ejemplo claro de pensamiento divergente. Hay muchas soluciones. Y este es lo que se tiene que estar constantemente incentivando en el área que estemos. Otros ejemplos de actividades para estimular la creatividad. Fusionar cosas. ¿Qué pasa si yo cojo una cama y un sofá? Si yo cojo un vaso y un micrófono, ¿qué sale? Ah, bueno, entonces si yo cojo un vaso y un micrófono, puede salir un micrófono a través del cual yo puedo tomar agüita a medida que se me vaya secando la garganta. Un ejemplo. Fusionar cosas, incluso cosas que sean contradictorias. Otro, darle nuevos usos a algo. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita, la botella me sirve de portalápices, las tijeras me sirven de regla, etcétera, etcétera. Otro ejercicio para estimular creatividad, creación de secuencias. Entonces voy a inventarme con esos 3, o voy a sacar al azar 3 imágenes y voy a crear una historia con eso. Una vez un ladrón entró, robó un diamante y era de noche, estaba oscuro, logró su cometido y de repente entonces fue feliz porque logró robarse el diamante, se tomó un vino, se emborrachó y lo descubrieron. Un ejemplo, ¿sí? Es como junto cosas, incluso de manera aleatoria, muy random, para crear algo. Hacer mejoras, entonces sobre algo que ya existe, ¿cómo lo puedo mejorar? Tengo este vaso, pero es que este vaso hace que me duela mucho el brazo cuando lo alzo, o yo puedo tener una discapacidad y no puedo alzar este brazo. ¿Cómo puedo hacer este vaso de manera distinta? ¿O qué mejora le puedo hacer el vaso? Entonces le puedo integrar acá un sistema de poleas que lo suba, no sé, alguna cosa así. Otro ejemplo, otro ejercicio para estimular creatividad es el what if. ¿Qué pasaría si? ¿En qué, por ejemplo, en qué 3 cosas que sería diferente el mundo si no hiciera falta dormir? ¿Qué harías con el tiempo extra? Esto parece perder el tiempo porque uno dice, qué bobada, yo tengo que dormir. Pero por eso les digo, este es un ejercicio de incentivación de ese pensamiento divergente. ¿Qué haría yo si no hiciera falta dormir? Uy, haría 20.000 cosas. ¿Qué es más importante? ¿Los vehículos como los carros y aviones o los computadores? Entonces, como uno pudiese poner dilemas, escoja uno solo, o solo computadores o solo transporte. Y ahí habría miles de ejemplos del Wari. Es algo que hacen mucho los niños. Otro ejemplo, este es un caso de mi vida real. Se le quedan las llaves dentro del carro, con el celular dentro del carro. Es experiencia propia, por eso digo, ¿qué haría si eso pasa? Esto definitivamente requiere una salida creativa a este problema. En mi caso, por eso les digo caso de la vida real, se me quedaron las llaves dentro del carro, se me quedó el celular, no me sabía el teléfono de nadie porque uno se aprende los teléfonos, nunca se aprende los teléfonos cuando tiene ya un celular, solo me sabía el de mi mamá y entonces me tocó caminar, buscar ayuda había como un vigilante ahí, me tocó decirle, por favor, présteme el celular, por favor, llamo, y bueno, ahí no puede 20.000 cosas hacer. Llegar al supermercado y no trae dinero, se avería el coche en medio de un lugar sin señal. Entonces, ¿qué haría uno sí? Y este no me lo mostró bien, qué pesar, lo dañé, pero funciona de esta manera. Esto también es pensamiento divergente. Se me dañó, pero iba así. Era por asuntos de trabajo, el señor López viajó al extranjero, regresó 2 meses después. Al entrar en su casa encontró a su mujer compartiendo la cama con un desconocido. El señor López se alegró mucho. ¿Cómo se explica? Entonces ya les di la respuesta. Se explica que él estaba feliz de que su mujer estuviera en cama con otro, porque era su bebé. Otro pudiese pensar, no, porque es que él se quería divorciar y no la quería. Y así podemos generar muchas respuestas. Otro dilema, una mamá tiene 6 niños y 5 patatas. ¿Cómo puede distribuir las patatas entre los 6 niños? Tengo 5, pero tengo 6 niños. Y no puedo usar fracciones. Acá el ejemplo, ya lo dañé porque ya se vio, no sé por qué en el otro no me salió así, pero es hacer un puré de papa. Esto es pensamiento entonces divergente. Lo que acá ya salía con la respuesta. Y hay otros roles en los cuales, por ejemplo, en un equipo de trabajo uno puede implementar esos roles para que las personas desarrollen pensamiento creativo. Entonces uno puede ser el explorador, el de mente abierta, busca datos, recoge información, hace conceptos. El guerrero, el que lleva a cabo. Entonces intentemos con esto, a ver qué usted me dijo. El explorador dijo, uy, esta puede ser buena idea. El guerrero dijo, voy a hacerlo, a ver qué sucede por ensayo y error, ¿no?
resolver problemas y se basa más en hechos. No puede hacer esto dentro de un equipo de trabajo, por ejemplo. Otro es el artista, las posibilidades, el humor, las hipótesis. Este es más racional, el explorador, y el artista activa más el parietal, es más soñador. El juez evalúa, analiza, controla, jerarquiza, decide. Es como todo un proceso allí con esas habilidades de pensamiento que son estructuradas para lo creativo. Otro ejemplo que son los 6 sombreros para pensar de Edward Bono, y es que habla que uno debe ponerse esos 6 sombreritos en diferentes partes de los procesos creativos. Uno es el lógico con los hechos, el optimista evaluando riesgos y beneficios, el abogado del diablo, ay, y si esto no sale bien y si tal cosa pasa, ver como las dificultades y los riesgos. El de la emoción, ¿cómo se siente? ¿Qué le dice su intuición? ¿Usted cree que es por ahí? No, yo me siento como, siento que algo falta. Y vamos a ver que la intuición reside también en el cerebro. La creatividad como la posibilidad de las nuevas ideas, y el management, que es el manejo, que es estar seguro de que todas las reglas, todos los sombreritos han sido bien usados, que eso ya es actividad de lo frontal. Bueno, entonces la creatividad mantiene la atención y mantiene entonces la novedad. Estas son las vías dopaminérgicas, son los neurotransmisores que se activan cuando estamos motivados. Si ustedes ven, inician acá, estas son las estructuras subcorticales, inician acá muy en el núcleo del cerebro y se expanden a todo el cerebro. O sea, cuando yo estoy motivado, todo mi sistema funciona y puede integrar mejor su actividad. Entonces ahí está la gratificación, el placer, la euforia. Esta es una de las razones por las cuales existen adicciones. Las compulsiones, el tener que hacer algo, el temperamento, el humor, todo esto está en esas vías. Entonces, por lo tanto, si es una actividad gratificante, lo haré súper bien y se activará este sistema dopaminérgico. Y ese sistema dopaminérgico no solamente es que me guste hacer algo, sino que además, como dice acá, que si las consecuencias de lo que yo hago son mejor incluso a lo esperadas, se va a activar más ese sistema. Es decir, si yo me siento exitoso, si yo no me siento exitoso, pues voy a tender a no hacer eso. Y también tener recompensas inesperadas y moderadas, porque algo que hacemos mucho y usamos mucho la psicología para decir hay que dar una recompensa, un reforzador, pero estos reforzadores no pueden ser cada cierto tiempo, sino que tiene que ser algo que suceda de manera muy espontánea para que tenga un efecto en el comportamiento. Entonces, otras habilidades que se requieren son la perseverancia ante los obstáculos, capacidad de asumir riesgos, la tolerancia a la ambigüedad que lo hemos hablado, la autoconfianza, o sea, sé que lo puedo hacer, pero sobre todo eso, tolerar y perseverar ante que las cosas no me salgan bien, no me salgan como esperaba y que de pronto mi idea tan creativa y tan bonita y que tanto empeño le puse no salga. Y está bien porque tengo la habilidad y tengo la capacidad para generar más de esas respuestas. También el sistema analógico y metafórico, que acá hay ejemplos muy sencillos de lenguaje figurado, ayuda muchísimo para el desarrollo del pensamiento creativo. El payaso de la clase, es tan veloz como un ave, mucho lo que hace la poesía, por ejemplo. Estas analogías también permiten que cosas que no tengan relación puedan tener relación. Es otro ejercicio importante para la creatividad. Y por último, la intuición, que como les decía, esa sensación de sexto sentido, de que yo lo sabía, yo lo presentía, esto que le llamamos intuición, no es más que una percepción que está en nuestras estructuras subcorticales. Es decir, nosotros vemos cosas, escuchamos, tocamos, integramos información sensorial, pero llega primero a una estación subcortical que está debajo de lo que conocemos como córtex cerebral. Esa intuición está ahí debajo, por así decirlo, en otra estructura que está como en el núcleo, como se las mostré ahorita, y esas estructuras son las que producen la intuición. Uno recibe información, pero todavía no es consciente de esa información. Es como que tengo la información por allá desorganizada y yo sé que está ahí, pero todavía no la tengo muy clara de manera verbal y en el pensamiento. Eso es la intuición, ese pálpito que nos da, y por eso digo, también en estos temas hay que seguir la intuición, porque la intuición es una percepción que yo tengo, pero que es no consciente, que desconozco, pero que tengo, que yo sé, he integrado información de alguna forma u otra, pero no tengo cómo verbalizarla o cómo expresarla. Entonces, en la práctica, ¿qué podemos hacer? Entrenar estas habilidades, como lo hemos visto hoy, el pensamiento divergente, las metáforas, los nuevos usos, la solución de problemas, ¿sí? Parte a parte, como coger cada una de esas habilidades. Y cuando queremos ser, después de eso, si tenemos que generar soluciones creativas, debemos saturarnos de información, ¿sí? ¿Para qué? Para que todas las redes se conecten. Entonces, si tengo que solucionar, tengo que hacer un eslogan y tengo que hacer, no sé, un aviso, entonces me voy a saturar de los eslogans, los avisos, la información, voy a leer, saturar, es lo importante.
No lo único, pero es el primer paso. Luego de saturarse, sí tiene que haber una fase de reposo, porque lo que va a suceder es que muy seguramente en esta fase yo estoy frustrado, tengo mucha información y no voy a encontrar la respuesta. Pero hay que no perder la perspectiva de que es una parte del proceso creativo, el saturarse de información, el revisar por allí, revisar por allá, es más como informarse, que su cerebro sea un experto en el tema, tener el punto de vista de otras personas, escuchar otras ideas o basarme en otras ideas, etcétera, etcétera. Luego tiene que venir la fase de reposo y recuperación. Listo, ya tengo un montón de información, voy a ir a descansar, voy a ir a relajar. Ah, si quiero pensar en eso, no voy a pensar en lo que tengo que solucionar. No voy a pensar en el eslogan que tengo que hacer, voy a pensar en otra cosa. Me voy a ir a dar una vuelta, voy a hacer algo que me guste. Y en esa fase, bueno, yo sé que a veces surge la presión del tiempo, pero es en esta fase de recuperación y reposo donde surgen las ideas. Por eso el modelo de creatividad habla de luchar, intentar, dejar y alejar. Realmente ese es el modelo. Porque uno puede hablar de unas reacciones iniciales, una etapa inicial donde yo estoy generando harta expectativa, harta información o mucha información, y luego viene una fase de caos, de desesperanza, y no, ya voy a dejar esto y voy a descansar, que es allí cuando entra la relajación, nuestras ondas alfa, cuando entra la integración de esas dos áreas y puedo llegar a una solución. Pero entonces siempre, acuérdense en esta primera fase, es importante en esta primera fase de saturarse, tener información tanto muy racional como información que sea irracional, la famosa lluvia de ideas donde nos imaginamos 20.000 cosas que podemos hacer. Luego de esa saturación, si viene el reposo y la recuperación, que muy seguramente nos da lugar o pie al proceso creativo. ¿Hasta acá alguna duda, alguna inquietud? Hay bastantes artículos sobre el tema. No sé, creo que acá no puedo compartirlos, pero hay bastantes autores que están hablando sobre el tema de cerebro o neurociencia y creatividad. Hay libros sobre el tema incluso. ¿Tenéis alguna pregunta a alguien? ¿Alguna pregunta? Por el chat o si queréis verbalmente. Respondí un poco la discapacidad, que fue la que nos dieron al inicio, y esta es que sobre discapacidad y creatividad está como terapias, sobre todo como musicoterapia, terapia a través del arte, de la escritura, sí se encuentra en condiciones muy específicas. Entonces lo que se debe buscar es la condición específica sobre la cual quieran indagar y sí van a encontrar, pero como una intervención terapéutica y los efectos son muy buenos. Lo que pasa es que dependiendo también de la intervención, por ejemplo, a través de arte y creatividad, el efecto va a ser distinto. No es lo mismo lo que hace la música, no es lo mismo lo que hace el teatro, no es lo mismo lo que hace la pintura o la escritura, son diferentes habilidades, pero siempre va a estar la creatividad allí inmersa. No sé si haya alguna otra pregunta, porque yo he visto otra. No, a ver, una pregunta. ¿Qué hacer cuando se dificulta la concentración porque hay miles de pensamientos rondando en el cerebro? Hay varios enfoques para manejar esto. Uno de los enfoques era el que les decía ahorita, el de abandonar. O sea, sencillamente cuando siento que hay muchos pensamientos que interfieren dentro de los procesos atencionales, lo que tengo que hacer es, primero que todo, parar la tarea, es lo que más se sugiere. No es decir, me voy a concentrar más, porque casi que a veces el cerebro es un poco terco y lo que hace es generar más interrupción. Cuando yo digo, me voy a concentrar, como si el cerebro le estuvieran diciendo más desconcentración y empiezas a generar más pensamientos intrusivos. Entonces, a veces abandonar la tarea cuando estamos disminuyendo, tenemos muchos pensamientos intrusivos, a veces puede ser también por cansancio, por saturación, y lo que tenemos que hacer, uno de los enfoques es tratar de abandonar un poco la tarea, tratar de alejarnos un poco de ella para volver a retomar. Ese es uno de los enfoques. El otro enfoque, por ejemplo, cuando tengo muchos pensamientos intrusivos, es poder depositar esos pensamientos en alguna parte para que el cerebro se pueda dedicar a otra cosa. Un ejemplo, tengo muchas cosas que hacer, soy terrible en la cabeza, entonces ¿qué hago yo? Voy a anotar todas esas cosas que tengo pendientes para poder descargarlas en alguna parte que ya no estén en mi cabecita. Es otro enfoque, como dejarlas pasar, dejarlas ser, pero depositarlas en alguna parte. Pero pues evidentemente hay otras personas que tienen de pronto algunos déficits atencionales, ¿no? Que ese es el otro punto. Entonces allí se les recomienda es como manejar esos tiempos de concentración que no sean tan largos, que yo pueda tener pausas en medio de esas actividades. Yo estaba viendo acá otras preguntas que estaban al comienzo y
bueno, cómo lograr que las personas sean más creativas, creo que ya se ha hablado como del proceso en general, hay que exponerse, hay que hacer. Si no hacemos, si no permitimos ese pensamiento divergente, ese pensar de manera absurda, incluso ridícula, pues no va a suceder. ¿Qué zonas del cerebro están interrelacionadas? Ya las vimos. No hay una zona específica, dice acá la pregunta, ¿cuál es la zona específica involucrada en la creatividad? Lo interesante es que no hay una zona específica, sino es la interrelación de muchas zonas, zonas que son contradictorias y que hacen tareas completamente opuestas. Entonces, la contradicción es la constante de la creatividad y la integración de la actividad cerebral. No hay una zona específica. Bueno, con discapacidad ya lo hablamos. ¿Puede quedar bloqueada la creatividad? Sí, cuando tengo procesos de inhibición muy altos, o cuando siento que me están juzgando en el medio en el que estoy, evidentemente los procesos de creatividad son atrapados. Y eso bloquea la creatividad. Un ejemplo de la experiencia o vivencia personal que les conté que yo tuve con el teatro es que en el teatro uno hacía el ridículo todo el tiempo y nadie decía, bueno, ya si uno se quería reír porque pasaba algo gracioso era así, pero generalmente se dejaba fluir mucho las cosas, a veces cosas sin sentido, cosas ridículas que uno hace cuando hace teatro, pero se dejaba fluir, o sea, nunca había ese tema del juzgamiento, la crítica, ya cuando se iba a hacer un montaje obviamente sí, pero también es exponerse a la crítica, ¿no? Es como las dos cosas, no generar ambientes cuando estoy empezando a desarrollar creatividad de mucha crítica, porque eso va a inhibir a la persona y no va a funcionar, pero después de un tiempo en que yo he estado entrenando creatividad, yo ya puedo empezar a generar esa tolerancia ante la frustración. Entonces son como las dos cosas. Esto es un tema de, ustedes ven como de opuestos, de si no, una cosita con la otra, o sea, como que no. Bloquear la creatividad, creo que es todo eso. Ah, por acá había otra. Ah, la concentración. Ya los alcancé a ver todos. Creo que no hay más.